Seguramente alguna vez has sentido miedo, tal vez a un animal, a un objeto o a una situación, algo que provoca que tu corazón se salga de tu pecho, te falte el aire, las piernas se tensen, se cierre la garganta y se paraliza todo tu cuerpo. La variedad de estímulos que generan esta emoción en nosotros son tan enteros, tan extensos, que se nos hacen imposible enumerarlos. Cualquier cosa puede provocar miedo a una determinada persona. Muy bien, yo les hablaré de la historia del miedo. El miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable, provocada por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso del pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza, y se manifiesta en todos los animales, también nos incluye a nosotros los seres humanos. La máxima expresión del miedo es el terror. Además, el miedo está relacionado con la ansiedad. El miedo es una emoción que existe desde la antigüedad. El miedo no es algo nuevo. Desde tiempos antiguos, los seres primitivos tenían esta emoción con ellos. No atacaban a un enemigo poderoso porque el miedo de solo verlo les decía que iban a una muerte inminente, y ese sería su fin. El miedo evolucionó a través del paso del tiempo para poder preservar la supervivencia del ser humano hasta el día de hoy. Sin el miedo, en este punto la raza humana ya se hubiera extinto. Explicación científica. Los científicos suelen llamar miedo a un sistema de alarma que nuestro cerebro activa cuando detecta una posible amenaza. En los últimos años, el estudio de las bases neurobiológicas del miedo se ha centrado en una región cerebral concreta, la amígdala, una pequeña estructura alojada en el seno del sistema límbico que es nuestro cerebro emocional. Primero los sentidos captan el foco de peligro pasando a ser interpretado por el cerebro, y de ahí pasa la acción del sistema límbico. Este se encarga de regular las emociones de lucha, huida y, ante todo, la conservación del individuo. Consejos para superar el miedo. El problema no es el miedo en sí, sino cómo actuamos frente a ese miedo. Es por eso que te enseñaré cómo puedes enfrentar tus miedos para que puedas superarlos, ya que no todo a lo que se le tiene miedo es un miedo real. ¿Qué hacer para eliminar tus miedos? Primero, comienza por identificar cuáles son tus miedos. Analiza esos miedos. Hazte amigo de tus miedos. Permítete sentir el miedo en tu cuerpo. Obsérvalo e identifica cómo se manifiesta en ti. En qué parte de tu cuerpo tienen reacción. ¿Te sudan las manos? ¿Te tiembla la voz? ¿Te sonrojas? Cuando tengas todo esto bien identificado, te darás cuenta que es solo una sensación corporal, no te vas a morir. Por ello, empezarás a ser capaz de afrontarlo. Afróntalos como una oportunidad para crecer. Cambia tu perspectiva y mira los miedos como grandes maestros que te desafíen a ir más allá de ti mismo. Haz lo que te da miedo y verás que la única opción de liberarte definitivamente de ello. Deja de negarlos. A muchas personas les cuesta aceptar que tienen miedo. Se autoengañan contándose una historia falsa para demostrar una valentía que no la tienen. Deja de huir al miedo. Cuando tienes miedo a algo, es natural que pongas excusas para evitar enfrentarlo. Sin embargo, esta reacción provoca aún más miedo, ya que este te persigue con más fuerza. Con esta actitud de huir, acabas teniendo más miedo al miedo, lo cual es mucho peor. Acciones que pueden ayudarte cuando tienes miedo. Respira profundo. Aléjate de aquello que te cause miedo.
Recuerda que el miedo es una señal de alerta de tu cuerpo. Si tomas las precauciones en tu actuar, nada te pasará. Piensa en algo bonito. El miedo es una emoción que reconocemos a través de una serie de cambios fisiológicos relacionados con el sistema nervioso autónomo y el endocrino. Su sentido básico es el de protección ante estímulos peligrosos, pero el ser humano, por su forma de vida, saca de contexto al carácter innato del miedo y lo versiona en estados similares sin esa función protectora. Consideramos al miedo como un hipotético estado del cerebro o sistema neuroendocrino que surge en determinadas condiciones y se manifiesta por ciertas formas de comportamiento. El desarrollo de las teorías explicativas del miedo hay contribuciones de la psicología conductista. En esta teoría, calificada de simplista posteriormente, se señala que los estímulos atemorizantes innatos, es decir, aquellos que no hemos aprendido, sino que simplemente desarrollan miedo debido a su potencial carácter peligroso para el individuo.